Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, sean bienvenidos a esta su clase que es Derecho Laboral 1. Sí, así es Derecho Laboral 1. Yo voy a ser el maestro que va a estar impartiendo esta clase. Mi nombre es Job Saucedo Rodríguez. Soy licenciado en Derecho. Mm, Voy a estarles impartiendo esta clase. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente pues trabajo en el servicio público. Aquí soy del estado de Nuevo León. Este, mm, y bueno, vamos a explicar primeramente pues cómo vamos a estar em, impartiendo y el método, impartiendo la clase y el método que vamos a utilizar para calificarlos a ustedes. Pues las clases, pues yo las voy a estar subiendo cada semana en la plataforma. Les voy a subir 2 clases. Vamos a ver por clase, por lo general vamos a ver 2 temas cada clase. Em, 2 temas y en algunas 3 para, pues yo espero que en estas son en total 16 clases de las 8 semanas que vamos a tener en el módulo. Yo espero completar todos los temas que abarca la materia. Como quiera, pues cada tema ustedes van a poderlo consultar ahí en la plataforma. Yo les voy a poner el temario y ustedes pueden ahí ir viendo, checando cuál es el tema que vamos a ver, cuál es el tema que sigue, para que ustedes se den una idea de todos los temas que se van a estar impartiendo y desarrollando aquí a lo largo de esta materia de Derecho Laboral 1. Este, mm, También pues les encargo que como quiera, pues yo les voy a avisar ahí por el WhatsApp del grupo de esta materia cuando suba las clases y si hay alguna actividad que hacer, pues yo les aviso, pero pues ustedes también les encargo que estén al pendiente de del WhatsApp y también pues de la plataforma cada semana. Como ya les dije, pues les voy a estar subiendo las clases y si hay alguna actividad o si hay un examen. Entonces, bueno, ya he explicado esto. Ahora vamos a ver lo relativo a cómo los voy a calificar o cómo se va a estar impartiendo la clase y lo que se va a tomar en cuenta para su calificación. Cada clase, cada semana, pues vamos a ver, como ya les dije, en 2 temas por clase. Van a ser 2 clases y en ocasiones pues les voy a encargar una actividad del tema que hayamos visto en clase, de un determinado tema, pues busco que sean actividades sencillas, ¿verdad? Para que ustedes pues me la puedan entregar en tiempo y pues no batallen. Son cosas sencillas que pues va a ser lo que vemos en la clase, conceptos básicos y actividades pues que no tardan mucho tiempo en que ustedes las pueden elaborar. Eso va a ser un porcentaje de la calificación final que pueden obtener en esta materia. Em, ¿Qué más? Bueno, va a hacer las actividades y aparte va a haber 2 exámenes a lo largo de este módulo, de esta materia. El primero sería en la semana cuarta, todos los temas que hayamos visto en la semana 1, 2, 3 y 4, pues serían los que van a abarcar ese primer examen. Busco que los exámenes pues sean cosas que hayamos visto en clase
conceptos básicos, o sea, no están rebuscados. Eh, pues lo que se busca es pues que ustedes como es una retroalimentación para saber yo cómo van, si qué tanta atención han puesto en clase, ¿verdad? Que puedan adquirir pues los conocimientos básicos y reforzarlos pues con estos exámenes. Como les digo, van a ser dos, uno en la cuarta semana y el otro pues ya hasta la octava semana. Mm, Son conceptos básicos y pues va a venir ahí pues todo lo que veamos en clase. Entonces, básicamente eso sería el modo en que los voy a estar calificando en esta materia de Derecho Laboral 1, eh, en base a las actividades que ustedes me vayan a estar haciendo cada semana y que me envíen, que las suban a la plataforma. Pues pueden ser en computadora, a mano, le toman una foto y ahí me suben la imagen. Como ustedes gusten, lo importante es que ustedes las hagan y las suban en el tiempo que se les da para cada actividad. Es importante que ustedes estén checando cada semana en la plataforma cuál es la actividad de esa semana, si se encargó o no, o sea que vean las clases también. Y muy importante también que chequen o vean los tiempos que se les asigna para entregar determinada actividad y también el tiempo que se les va a estar dando para contestar el examen. Las horas que se dan para contestar y el tiempo que va a estar vigente el examen allí en la plataforma. Esto para que pues ustedes tomen sus precauciones y acomoden sus tiempos y puedan enviarme las actividades, subirlas a la plataforma en el tiempo que se les va a estar dando. Pues yo pienso que por lo regular les doy una semana, ¿verdad? Para hacer la actividad y al mismo tiempo para que está ahí en la plataforma el examen vigente. Y ya pues el tiempo para contestarlo es diferente. No me acuerdo si es 1 hora o 2 horas. Pero sí es importante que ustedes estén este, pendientes en la plataforma de las fechas de entrega para las actividades y las fechas que se les dan para presentar el examen y el tiempo. Entonces, bueno, ya he explicado todo esto, pues de nuevo cuenta, pues les doy la bienvenida a esta clase. Espero que les guste, que puedan adquirir el conocimiento de esta rama del derecho que vamos a estar viendo, el derecho laboral, que ustedes puedan adquirir pues todos los conceptos básicos y pues que les sirva a lo largo pues la carrera y también para el ejercer esta profesión de la abogacía, ya sea que lo ejerzan en el ámbito privado como abogados o pues en el ámbito público, que sería pues como servidor público en alguna dependencia, que ustedes pues lo que vamos a impartir aquí en clase pues les sirva en un futuro. Bueno, sin más por el momento, ¿qué les parece si cada clase que vayamos a impartir, pues vamos a iniciarla con una pequeña oración para poner el tiempo en las manos de Dios y que sea Él guiándonos y que pues ponga en nosotros una mentalidad receptiva para que podamos grabar en nuestra mente o pues que podamos aprender pues todos los conceptos que vamos a estar impartiendo, que se van a estar analizando aquí a lo largo
de la clase. Bueno, por otra parte, pues la clase pues yo la voy a impartir, pero para material de apoyo pues me voy a apoyar de diversas, unas diapositivas, se las voy a estar aquí compartiendo mi pantalla para que ustedes me vayan siguiendo ahí en las diapositivas y que también pues al final pues les sirva para que ustedes puedan repasar como material de apoyo para estudiar para sus exámenes y también pues para hacer todas las actividades que vamos a estar encargando aquí a lo largo de todo este módulo y el tiempo que va a durar la impartición de esta materia de derecho laboral. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a comenzar la clase con una oración. Vamos a comenzar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias porque pues nos permites estar aquí de nuevo cuenta en el inicio de un nuevo módulo y para impartir una nueva materia. Te doy gracias por los estudiantes que van a estar, que son los que van a estar llevando esta materia. Te pido por ellos que tú los ayudes, que tú les des fuerza, que tú les des sabiduría para que puedan aprobar con la mejor calificación esta materia. Te doy gracias y ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú nos ayudes y que tú nos guíes. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos todo esto. Amén. Bueno, pues sin más, pues vamos a comenzar. El primer tema que se va a estar viendo es eh, el tema de el trabajo como objeto de regulación jurídica y terminología. Aquí vamos a ver pues los conceptos básicos de el derecho laboral. Bueno, no tanto como el derecho laboral, sino lo relativo al trabajo, ¿verdad? Como pues como esto se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, el trabajo. En estas primeras dos clases de esta semana, pues vamos a ver estos conceptos, como que los orígenes del trabajo, conceptos básicos, trabajador, patrón, todos esos terminologías que se utilizan en el ámbito del derecho laboral, pero pues lo fundamental en esta rama del derecho pues es de dónde deriva o cómo nace, pues a través el desempeño de un trabajo, ¿verdad? Que antes pues no se le llamaba así, sino que pues tenía otra denominación, como las actividades que realizaban los hombres a lo largo de la historia, que eran primero esclavos y pues ya después fue evolucionando el trabajo. Pero bueno, les voy a compartir mi pantalla para que ustedes vayan viendo. Ok, ahí está. Vamos a ver. Un segundo. Que se ponga. Ahí está. Bueno, ahí está. Ese es el nombre de la materia, Derecho del Trabajo uno. Yo soy el licenciado Job Saucedo Rodríguez. Y pues vamos a comenzar con este tema que se llama el trabajo como objeto de regulación jurídica y terminología. O sea que el trabajo es una actividad que se encuentra regulada jurídicamente y aparte pues vamos a ver que en esta rama del derecho que es la rama del derecho que regula el trabajo, pues el derecho laboral y vamos a ver algunas de las terminologías que frecuentemente se utilizan en esta materia. Como introducción, pues tenemos que el trabajo es una actividad esencial para la vida en sociedad. Sí, porque, pues como, bueno,
como nos podemos dar cuenta, como somos nosotros que vivimos en sociedad, es necesario que exista esta actividad del trabajo para que exista, pues a través de esta actividad, pues existe un crecimiento, un bienestar. A través del trabajo, pues las personas adquieren eh, capital, dinero para poder solventar pues sus necesidades básicas, ¿verdad? Y también para poder solventar pues otras necesidades pues que son superfluas o pues que son no son básicas, sino que ya son como pues de esparcimiento o cosas así. Entonces el trabajo esencialmente pues esencialmente es una actividad que mm, existe y, o sea, no nos podemos imaginar una sociedad sin que exista el desempeño de alguna labor o un trabajo. Dice, su regulación jurídica busca equilibrar los intereses del trabajador y del empleador. Aquí en el derecho laboral, a diferencia de otras ramas del derecho, como por decir en la rama civil o en el derecho mercantil, pues aquí vemos que hay una, ¿cómo le podríamos decir? Hay una desproporción entre el trabajador y el patrón, porque pues obviamente pues el patrón pues hay una relación de subordinación, o sea, podríamos decir como superior, ¿verdad? El patrón, que no que sea superior, sino que hay una jerarquía, ¿verdad? Entonces el trabajador pues no está al mismo nivel que el que lo emplea. Entonces ahí se da este desequilibrio. Entonces a través de la regulación jurídica pues se busca equilibrar este, la relación entre trabajador y el patrón. Que es diferente a otros derechos porque pues están en la misma jerarquía, por decir en derecho civil o mercantil, salvo algunas excepciones cuando son menores o personas que se encuentran dentro de algún grupo vulnerable, pues ahí ya hay un desequilibrio, podríamos decirlo así, pero aquí en el derecho laboral pues siempre va a haber ese desequilibrio, porque pues siempre es una relación o, casi en todos los casos, entre trabajador y el patrón. Y dice, se analiza su naturaleza, regulación y terminología fundamentalmente en el ámbito del derecho laboral. Pues sí, esta es la rama del derecho que analiza todo lo relativo al trabajo, cómo va, es la rama que pues nos dice cómo va a estar regulado y pues los términos que se utilizan. Concepto de trabajo. Actividad humana consciente, voluntaria y lícita. Es consciente porque pues nosotros tenemos razón de que estamos desempeñando la labor o la actividad pues que la consideramos como un trabajo. O sea, nosotros somos sabedores de que vamos a realizar esa actividad. Pues sí, por lo general, pues va la persona y busca trabajo y ya pues se le da, queda contratado y pues se le dan ahí las indicaciones de lo que va a realizar, cuál es la actividad laboral que va a hacer. Entonces ahí hay una conciencia, o sea que nosotros somos conscientes de lo que, para lo que nos contrataron y lo que vamos a hacer. Además es voluntaria porque quien trabaja en contra de su voluntad, ¿verdad? Bueno, hay algunos casos, ¿verdad? Cuando la gente no le gusta el trabajo, que pues va a regañadientes, pero pues en sí se entiende que si tú aceptas ese trabajo es por tu voluntad, porque así fue tu voluntad, nadie, pongámoslo así, lo obligó, usó alguna fuerza de coerción para que él tomara ese trabajo.
Bueno, salvo en algunos casos cuando vemos, pero pues ya esos son otras cuestiones que ya son delitos, ¿verdad? Cuando forzan a las personas a trabajar en cosas, ilícitas o trabajos forzados, ¿verdad? Y pues eso, la actividad humana del trabajo pues es lícita porque pues está regulada por la ley y pues es para el bien de la sociedad, de la comunidad, también para el progreso de un determinado territorio, ¿verdad? Entonces es lícito. Finalidad del el trabajo, producción de bienes o prestación de servicios. Producción de bienes, pues podríamos decirlo, pues empresas de manufacturación, pues que sería alguna fábrica de carros, de productos de vidrio, todo ese tipo de industrias que hacen piezas, de industria del torno, que hacen, eh, pues, ¿qué más? De construcción, todas estas, podríamos decir que es producción de bienes y prestación de servicios, pues ya serían las empresas de transporte, de hotelerías, que más pues prestan un servicio de esas, ¿qué otra cosa? Mm, pues todo lo relacionado con la prestación de algún servicio, que serían pues las empresas de seguridad, de personas que van a limpiar, todo eso, pues se puede considerar aquí en prestación de servicios. El trabajo puede ser material o intelectual, dependiente o independiente. El material se refiere a lo físico y tangible, mientras que intelectual se relaciona con las creaciones de la mente. Material, pues podríamos decir que es pues el trabajo de un obrero, alguien que hace, pues que se encuentra relacionado con la producción de bienes, cuando las empresas estas maquiladoras que hacen camisetas, pantalones, ropa, todos estos productos que jabón, por decir, pues eso es físico, ¿verdad? Porque utilizan sus manos para crear productos y esta otra vez crean estos productos y se venden y generan ingresos y pues con eso pues ya se paga a los trabajadores, obtiene ganancias la empresa y pues también sirve a la sociedad porque crece la economía y todas esas cuestiones, ¿verdad? Pero también tenemos que hay trabajo intelectual. Esto pues ya más o menos pues se encuentra relacionado con la creación de, ¿cómo podríamos decirlo? Creación de, por decir, los compositores pues crean canciones y estas canciones pues las venden a los cantantes. Entonces pues ahí tenemos algo que es del intelecto, ya no es manual, sino que proviene de la agilidad mental, del intelecto de la persona. Todos esos tipos de trabajos que no se encuentran relacionados con lo físico, pues eso es a lo que llaman como un trabajo donde se requiere lo intelectual, el intelecto. Y aquí pues también tenemos que dice que puede ser dependiente o independiente. Dependiente pues es la relación del trabajador con su patrón. Independiente pues ya va más allá, es un grado más, pues podríamos decirlo que el dueño de la empresa, pues de quién es dependiente, pues de nadie. Él es su propio jefe, como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esta distinción de estos del trabajo, que puede ser material, intelectual, dependiente o independiente. O la persona que trabaja por su cuenta, como las personas eh, ¿cómo le podemos decir? Mm, que trabajan por su cuenta, que tienen algún vehículo que utilizan
fletes o los comerciantes, ¿verdad? Que tienen pequeños negocios de comidas, de cosas así, pequeños establecimientos, eh, personas sí que tienen una microempresa, pues, o mediana empresa, pues son independientes. O pues también podríamos abarcar ustedes que están estudiando esta carrera de derecho, pues los abogados litigantes pues son independientes porque pues ellos obtienen asuntos y los litigan de la rama del derecho en el que ellos se especialicen o que les guste más, yo qué sé. Entonces pues también podríamos considerarlo como independientes, ¿verdad? Porque pues no tienen jefes, sino que ellos mismos buscan los asuntos y los litigan y pues ya de ahí obtienen una remuneración y ese es su trabajo. Dice, el trabajo como hecho social es un fenómeno social que incide en la economía y estructura social. Sí, pues el trabajo obviamente incide en la economía porque entre más trabajos haya, quiere decir que hay buena inversión o que hay un crecimiento económico en la ciudad, que eso genera la producción de empleos y que como consecuencia pues eso trae un bienestar a la ciudad donde ocurre este fenómeno, o sea que tenga em, buena oferta de trabajo, que el desempleo sea, la tasa de desempleo sea baja, porque pues si nos vamos a otro lugar donde el desempleo es bajo, es alto, perdón, pues podemos ver o generalmente se caracteriza porque son lugares que no, pues no hay una inversión de, eh, de fábricas, o sea, que no se invierte dinero ahí. Entonces, pues como no se invierte dinero, pues los trabajos escasean, ¿verdad? Y entonces, pues la economía se podría decir que atendiendo a eso, pues no es muy buena. Y también pues puede afectar en la estructura social, ¿verdad? Porque si hay mucho desempleo, pues vemos que a veces esto genera problemas a la ciudad, como personas que pues viven en la calle o cosas así, ¿verdad? O personas que el índice de la riqueza o para el poder adquisitivo de las personas pues es bajo, entonces eso genera problemas que permean en la sociedad, ¿verdad? Y aquí dice también fundamento de la organización económica del bienestar colectivo. Pues sí, el trabajo es ese, por decir, es como un pilar, por decir, de la organización económica, porque pues no nada más con una inversión que se haga en un determinado territorio, en una determinada ciudad, pues con eso ya es suficiente o nada más con eso pues ya se va a llevar a cabo el proyecto para el cual se invirtió, sino que es necesario la mano de obra o la contratación de personas que sean empleados, trabajadores, para poder realizar ese proyecto, como las obras de construcción o cuando es una fábrica. Ya ven cuando las armadoras este, de carros, Nissan o Kia, por decir aquí en Monterrey, pues está la Kia. Pero de nada serviría que Kia hiciera la fábrica e invirtiera millones de millones para hacerla y para si no existiera mano de obra que contratar para poder desarrollar este proyecto, o sea que se pueda llevar a cabo el armado de todos de los vehículos en la línea de producción. Entonces, pues es fundamental el trabajo, que se genere este trabajo para las personas que vivan allí en determinado territorio,
como yo les ponía este ejemplo aquí de Nuevo León, que está la Kia, pero en Aguascalientes creo que está la Nissan y en otras partes de México, no, en Puebla creo que está la Volkswagen. Todas esas empresas que no solo con la inversión pues se va a mejorar la economía, sino que se necesita también de la mano de obra y de la generación de empleos. Y a raíz de esto, pues como ya lo habíamos más o menos visto o más o menos se los expliqué, pues a raíz de toda esta inversión y que se generan los trabajos, como consecuencia genera un bienestar en la colectividad, en la sociedad, porque pues la gente tiene su trabajo, genera pues más poder adquisitivo para las personas que trabajan ahí y esto a su vez pues si tienen familia pues la familia va a estar mejor. Eh, Podríamos decir que pues esto no nada más beneficia al trabajador sino que beneficia a su familia porque va a tener un sustento económico mejor, seguro y tiene la oportunidad pues de crecimiento. Y aquí en el tercer punto dice requiere protección jurídica para evitar abusos y desigualdades. Y pues sí, el trabajo pues requiere estar regulado o protegido por las leyes jurídicas para que no existan abusos o que exista desigualdad entre en los trabajadores, o sí, o sea, como que no les paguen lo justo, que las jornadas laborales sean muy extensas, muy extenuantes, que no tengan prestaciones, ni siquiera las de ley, ¿verdad? Las que establece la Ley Federal del Trabajo, la Constitución, los derechos constitucionales que la Constitución Federal nos otorgan a nosotros los mexicanos y todos los que habiten aquí en este territorio, en el territorio nacional. Entonces, el trabajo pues requiere una regulación jurídica para evitar abusos y desigualdades. El trabajo como objeto de regulación jurídica. El derecho interviene para regular las relaciones laborales. Como ya estábamos viendo, pues es necesario que el derecho intervenga para regular estas relaciones entre trabajadores y patrón. Dice para garantizar derechos mínimos, el salario. Aquí en México, pues no sé si han oído, pues todos está en lo del salario mínimo, que es lo mínimo que le puedes pagar a una persona por día para realizar determinada actividad. No le puedes pagar menos de eso porque iría en contra de la ley. Entonces ahí ya vemos cómo se regula este tipo de prestación, que es el salario, pues es muy importante para los trabajadores porque pues va a ser su sustento. Esto es la jornada laboral, que son, dependiendo del tipo de trabajo, creo que pues son 8 horas y luego, no sé si, no estoy muy seguro, que 1 hora de descanso cuando, y en otros tipos de trabajo que son diferentes, que no son comunes, como creo que son, si son más horas, creo que tienen que tener más días de descanso, pero bueno. Eso ya lo vamos a ver más adelante, pero aquí lo importante es que el trabajo tiene una regulación jurídica que garantiza los derechos mínimos, como pues es el salario, el tiempo que estás laborando, la seguridad, pues que esto tiene que ver con el plan médico que se tenga o seguridad social, ¿verdad? Que deben, que todos los empleadores deben tener asegurados a sus trabajadores en algún servicio médico, ya sea el servicio médico público o alguna otra dependencia donde ellos puedan acudir y tener un servicio médico, pero pues también abarca esta seguridad en que el trabajo que ellos van a realizar debe ser seguro,
debe tener las condiciones de seguridad necesarias para que el trabajador pueda realizar su actividad sin sufrir alguna lesión, ¿verdad? Ya como quiera, pues si hay trabajos que son extremadamente peligrosos, que pues no se tienen que llevar a cabo, ¿verdad? Pero existen normas de seguridad muy altas porque pues los accidentes es común que ocurran como en las industrias del acero, todos estos trabajos en plataformas petroleras, trabajos de limpieza en zonas pues muy peligrosas, donde se puede contraer alguna enfermedad o cosas así, ¿verdad? Pues ahí aplica esto de derecho mínimo y no nada más mínimo, sino por máximo diría yo, porque pues son reglas de seguridad muy elevadas y para desempeñar este tipo de trabajos. Y también vemos el descanso, ¿verdad? Que aquí en México pues está habiendo, no sé si ya se aprobó, si se aprobó, creo que pues todavía no entra en vigor, pero de reducir la jornada laboral. No sé a cuántas horas, pero creo que ya sería descansar sábado y domingo. En algunos trabajos pues se descansan 2 días, pero en otros pues nomás el sábado se va a mediodía y se descansa el domingo. Pero pues esto es un derecho mínimo que se debe de garantizar, el descanso de los trabajadores. Pues ni, no, ni que fuéramos esclavos, ¿verdad? Para estar trabajando 24/7, como en el Seven, ¿verdad? O en el Oxxo, que nunca cierran, pero pues no siempre está el mismo empleado, sino que cambian. Y tenemos que dice, busca armonizar intereses en trabajadores y empleados. Entonces también aquí la regulación jurídica del trabajo busca que los intereses del trabajador y el empleado se armonicen. O sea, no tanto que sea desproporcional, que tenga tantos derechos el trabajador que la persona, el jefe o quien va a emplear, pues no pueda. Ahora sí, como quien dice, pues ya no te puedo cumplir todas esas estándares que me pides, pues ya en la empresa, pues no hoy sería viable o pues la actividad que va a estar realizando, sino que pues debe haber aquí un equilibrio para que el patrón pueda obtener ganancias y a su vez de esas ganancias pues pagar el salario y que sus trabajadores estén contentos, pero a su vez que él pueda, o sea, sustentar la empresa o pues la actividad que realiza. O sea, eso es lo que busca esta regulación jurídica del trabajo entre trabajadores y empleados. Y luego, finalidad de la regulación del trabajo, proteger la dignidad del trabajador, pues la dignidad, pues el derecho que las personas tenemos, que es un derecho humano y que pues se busca proteger la dignidad del trabajador, pues que no sea pues tratado como un objeto, ¿verdad? Ahora sí, como quien dice, de que un objeto que se puede reemplazar o pues lo quito y pongo otro, ¿verdad? No, nada en eso. O sea, proteger la dignidad humana del trabajador, promover condiciones justas y equitativas, como estábamos viendo, que sean condiciones para laboral justas, equitativas, lo que ya vimos que tiene que ver con que haya un descanso, el salario, que sea justo para el tipo de trabajo que vamos a realizar, que haya una seguridad, que el trabajador esté protegido y equitativa, pues que también esa seguridad o esas condiciones necesarias para que se desempeñe el trabajo, pues también sean favorables para el empleador o la persona, el patrón, ¿verdad? Nada, no nada más que gane el trabajador, sino que haya un equilibrio, como ya vimos. Prevenir conflictos laborales. Estos conflictos laborales, pues, se traducen en huelgas, inconformidades que haya en los trabajadores
porque no les pagan bien, porque no los dejan descansar, porque no les dan sus vacaciones conforme a las que tenga derecho conforme a la ley. Todo esto se busca prevenir porque pues si hay una huelga, pues ya sabemos que eso no solamente impacta a la empresa o al lugar que estalló en huelga, sino que el servicio que esa empresa o esa institución brindaba, pues ya no se va a hacer a la ciudadanía, a la sociedad, y eso trastoca más allá. Porque si es una huelga de personas que se dedican al transporte, pues ya no van a estar brindando ese servicio y la gente pues va a batallar, como la huelga que acaba de estallar, creo que es del SAT o no sé si sí era desde el SAT, que los trabajadores estallaron a huelga y muy recientemente lo que vimos con la reforma del Poder Judicial, los empleados que estuvieron en huelga. Entonces, ese tipo de huelgas, pues aquí como son dependencias públicas, pues afecta a la sociedad, porque pues ya no les pueden brindar este servicio y pues las dependencias del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, pues siempre están, muy llenas de gente, sobre todo cuando piden el RFC, que se va a tramitar por primera vez, la firma electrónica, todas esas cuestiones. Entonces, si prevenimos estos conflictos laborales, pues va a haber una tranquilidad en la sociedad, en los trabajadores, en el patrón. Dice en el otro punto, asegurar la paz social y el desarrollo económico. Entonces, pues si prevenimos este tipo de conflictos, asegura la paz social. Las empresas, pues obviamente, pues que si son justas y equitativas, pues va a desarrollarse la economía, van a ir creciendo, ¿verdad? Porque pues los trabajadores van a estar seguros, van a estar en la zozobra, ¿verdad? Van a tener un trabajo seguro y esto pues genera el crecimiento de la empresa y como consecuencia crece la economía y hay una paz en la sociedad. Principios del derecho del trabajo. La protección, favorecer al trabajador ante la desigualdad frente al empleador. Entonces, como ya les había dicho anteriormente, pues el empleador se considera que estaba en una, podemos decir así, como pues más arriba o hay una situación de desigualdad entre trabajador y empleador. Irrenunciabilidad del derecho prohíbe renunciar a los derechos laborales que la ley otorga a los trabajadores. Entonces, si la ley ya, como a ti como trabajador, a nosotros como trabajadores nos otorga un derecho, pues este ya no se puede renunciar. Aunque le firmemos ahí en el trabajo, en el contrato que cuando de algún trabajo, ¿verdad? Y que diga, no, renuncio a los derechos, pues no, porque pues son derechos que la ley otorga y pues estos son irrenunciables. Continuidad laboral se inclina por la duración indefinida de los contratos laborales para garantizar la estabilidad. O sea que sean contratos laborales, pues, por un tiempo, ¿verdad? Considerable, ¿no? Que a veces, pues, te dan contratos por un mes, y así te llevan y no te hacen trabajador de planta ni ya fijo. Hay algunas empresas así, ¿verdad? Pero pues ya vemos que pues son prácticas, ¿verdad? Que tienen las empresas que pues no cambian o ya esas son prácticas antiguas, ¿verdad? Pero pues ya con los avances o con las reformas de la legislación de la ley laboral, pues ya vemos que esos tipos de prácticas pues no son de acorde al derecho laboral. Primacia de la realidad. Da más peso a los hechos reales que a la forma escrita en un contrato, buscando la verdad del vínculo laboral. O sea que, como les dije, de que, pues si viene ahí en el contrato
que renuncia a los derechos o hay algunos contratos o patrones que les contratan con el salario mínimo para que no les descuente tanto del seguro social, pero pues por acá en la realidad pues les pagan más, pero pues eso pues a la larga les afecta a los trabajadores porque pues no van a estar aportando, por decir al Infonavit o al IMSS, las cuotas que realmente deberían haberle aportado porque a ellos les pagan en realidad más dinero del que se establece ahí en el contrato o que reporta el patrón. Dice buena fe, presume que las partes actúan de manera honesta y de buena fe, que alega mala fe, el que alega mala fe debe demostrarse. Entonces, aquí es como una presunción legal que establece que las partes pues actúan de buena fe. Y quien dice o asume o asegura que se actuó de mala fe, pues debe demostrarla. A ver, denme un segundo. Y bueno, aquí vemos algunas de las fuentes del derecho laboral, la Constitución, leyes laborales, pues es el Código del Trabajo, Ley Federal de Trabajo, reglamentos eh, y decretos, convenios colectivos, convenios internacionales por la Organización Internacional del Trabajo, costumbre y jurisprudencia. Y vamos a ver aquí unos terminología básica del derecho laboral, empleador o patrono, quien recibe el trabajo y paga por él, o sea, pues el patrón. Trabajador es empleado, quien presta un servicio personal subordinado. Contrato de trabajo, acuerdo de voluntades que genera la relación laboral. Remuneración, contraprestación económica por el trabajo realizado. La remuneración, pues, es la paga. Contrato de trabajo, pues, es el contrato que se firma para poder realizar el trabajo asignado. Relación laboral y sus elementos. Subordinación, poder de dirección del empleador, personalidad. El trabajo lo realiza una persona física. Eso es o sea, pues sí, realiza una persona física. No. Remuneración, pago por los servicios prestados y continuidad, relación prolongada en el tiempo. Algunos tipos de trabajo y modalidades. Trabajo dependiente, bajo subordinación, pues todos los empleados. Empleo formal, trabajo independiente, pues todos los que son dueños de su negocio, sin vínculo de subordinación. Trabajo eventual, temporal o por obra. Pues por obra, pues puede decir los contratos de cuando se realiza un edificio, una obra temporal, que son por temporadas, eventuales, cada cierto tiempo o por cierta temporada. Trabajo a domicilio remoto, pues bueno, el famoso home office que se acrecentó con esto de la pandemia y que ya muchos se quedaron así o muchas empresas ya optaron por el home office o desde antes se ha hecho este tipo de trabajo, pero con esa cuestión de la pandemia pues se acrecentó. Y trabajo remoto pues son como por decir las outsourcing, que por decir como cuando dan soporte a algunas empresas de los de Rappi o Didi, ¿verdad? Que llamamos y nos contesta una persona pues que tiene un acento diferente, venezolano o de otra parte de allá del sur, de Suramérica, entonces pues es un trabajo remoto, porque ellos están allá en otro país y nos están dando servicio acá en México, en el estado que ustedes se encuentren, es ese pues un trabajo remoto. Y se sorprende uno y dice, bueno, pues a veces no le entienden a uno, pero bueno, ese es un trabajo remoto. Regulación Internacional del Trabajo. Hay una Organización Internacional del Trabajo que se creó por la ONU. Principios básicos, libertad sindical, eliminación del trabajo forzoso y del infantil. O sea, pues sí, ya no, se supone que ya no debe haber trabajo infantil, igualdad de oportunidades,
Convenios internacionales ratificados por los estados, por los convenios internacionales que haya firmado México con otros estados y de los que forme parte. Legislación nacional. Pues está la Constitución, conoce el derecho del trabajo digno, creo que pues es el artículo 123, me parece. Código Ley Federal de Trabajo, regula relaciones individuales o colectivas, instituciones, ministerios de trabajo, tribunales laborales y sindicatos. Desafíos actuales del trabajo, derecho del trabajo. Actualmente, ¿cuáles son estos desafíos de esta rama del derecho o del derecho del trabajo? Nuevas formas de empleo, teletrabajo, economía digital, plataformas. Pues sí, con esto de los avances de la tecnología, pues surgen nuevos trabajos para desempeñar. Flexibilización laboral contra protección del trabajador. Pues sí, esto, pues sí se da en la actualidad porque hay trabajos muy flexibles y muchas de las veces pues no tienen la protección que deberían los trabajadores que desempeñan estos trabajos como los de las plataformas del Uber o el Didi Rapid. Necesidad de actualización normativa. Entonces, conforme avanzando estos avanzando o los avances de las tecnologías, pues ya vemos que han surgido nuevos trabajos, pero pues muchas de las veces por la normativa o la legislación, pues no va a la par de estos nuevos trabajos y se tiene que actualizar. Hay que legislar al respecto, reformar la Ley Federal de Trabajo o lo necesario. Y como conclusiones, el trabajo es más que una actividad económica, es un derecho humano fundamental, pues así lo establece la Constitución en el artículo 123. Su regulación jurídica busca equilibrar poderes y justicia social. La terminología laboral permite claridad en la interpretación legal y el reto actual es adaptar la normativa a las nuevas realidades del empleo. Pues por lo general eso es el reto de pues, cualquier rama del derecho, porque pues no. Primero se da el supuesto y luego pues ya se legisla y se regula. Entonces eso sería por este tema. Y ahora vamos a ver así el siguiente tema. Aquí está, déjenme se los comparto. Vamos a ver los antecedentes históricos generales del derecho de trabajo. Vamos a verlo pues así por encimita, cosas concretas. Déjenme les comparto. Ahí está. Perfecto. Bueno, es antecedentes históricos generales del derecho del trabajo. El trabajo en las civilizaciones antiguas. En Egipto, Grecia y Roma, el trabajo físico era considerado inferior. Pues sí, como podemos ver, haciendo referencia a Egipto, como lo vemos en los pasajes de la Biblia, pues vemos que a los israelitas pues los tenían como esclavos, ¿verdad? Llegaron ahí a Egipto por José, pero luego ya dice ahí que se fueron, ya no fallecieron las personas que conocían a José o que sabían de él y pues también falleció José y ya al último pues con el pasar de los años pues ya los hicieron esclavos porque se habían multiplicado más que los egipcios. Y en Roma pues también podemos ver que pues sí se daba eso de la esclavitud y pronominaba la esclavitud, el trabajo era una propiedad, el trabajador, o sea, pues eran esclavos, eran propiedad de las personas que los habían comprado y pues los compraban para realizar pues diversas actividades. Y pues obviamente no existían derechos laborales, pues no, los consideraban como objetos, ¿verdad? Estas personas que llamaban esclavos.
Y vamos a ver como una de las primeras legislaciones que reguló algún aspecto del derecho laboral es el Código de Hammurabi. Dice que eh, surgió a la luz en Babilonia en el año 1750 a.C. Primeras normas sobre trabajo y salarios. Dice, el Código de Hammurabi fue un conjunto de 282 leyes escritas en la antigua Babilonia alrededor del año 1750 a.C. por el rey Hammurabi. Grabado en una estela de piedra, es uno de los primeros conjuntos de leyes escritos más antiguos conocidos y establecía normas para la vida diaria, el comercio y la esclavitud. Establecía responsabilidades del trabajador y sanciones. Ejemplo temprano de la regularización laboral, aunque limitada. O sea, como que ya veíamos ahí con este código, como que empezaba ahí a dar luces, pues la regulación jurídica en el ámbito laboral. Y luego tenemos el trabajo en Roma. Existían distintas formas de trabajo. Ahí ya pues ya se dividía esclavos, colonos, artesanos y trabajadores libres. Trabajadores libres, pues me imagino que pues se podría considerar como ahora los trabajadores de hoy en día. Los esclavos, pues no, pues eran objetos. Artesanos, pues ya era otro grado más, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el arte de esos artesanos, me parece. Bueno, y los colonos anticipaban una relación laboral más cercana al trabajo libre. El derecho romano influyó en los conceptos jurídicos posteriores. El derecho romano generalmente pues ha sido la base de muchas ramas del derecho. Muchos contratos que hoy en día celebramos o llevamos a cabo en la vida diaria pues tuvieron sus orígenes aquí en la antigua Roma, que esos fueron sus avances de esa civilización. Dio las bases para los contratos, por decir, de testamento, de muchos tipos de contratos y legislaciones y pues normas pues tienen sustento en ese derecho. Por eso pues también se lleva en yo cuando llevé pues cursé la licenciatura en Derecho, pues se impartía una materia de Derecho Romano. Y ahí pues explicaba pues el maestro pues de dónde derivan muchos de los contratos que hoy tenemos, por qué actuamos o hacemos determinado trámite para llevar a cabo la celebración de determinado contrato, y eso viene de ahí del derecho romano. Bueno, y ya una vez ya que pasó lo del Imperio Romano, pues ahora sí viene la Edad Media. Hay una transformación social y económica. Eh, con la caída del Imperio Romano surge el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? Fue un sistema político, económico y social que predominó en Europa durante la Edad Media desde el siglo XIX hasta el siglo XV. Se caracterizó por la descentralización del poder, la relación de vasallaje entre la nobleza y los campesinos, siervos, una sociedad jerarquizada en estamentos. Los nobles recibían tierras que eran los feudos a cambio de protección y lealtad al monarca, mientras que los campesinos trabajaban las tierras y a cambio recibían protección y el derecho a cultivar para el sustento. Entonces, básicamente en eso consistía el feudalismo. El trabajo se vinculaba a la tierra, siervo y señor feudal. El siervo no era esclavo, pero tampoco completamente libre. Bueno, pues no, ya no se hablaban de esclavo, pero pues como quiera, pues no era totalmente libre. Relación basada en la dependencia personal, no en la libertad contractual. O sea, no había un contrato.
Los gremios y corporaciones. En las ciudades medievales surgieron los gremios de artesanos. Regulaban precios, horarios, calidad y formación. Aprendiz, oficial y maestro. O sea, ya podemos ver como que aquí le están dando, eh, podemos ver como que es una tipo de figura de un sindicato, ¿verdad? Estos gremios. Primer antecedente de la organización laboral colectiva. Entonces sí, es como por decir, este es el abuelito o el tatara de los sindicatos. Este es gremios de artesanos. Los gremios protegen a los trabajadores, pero también limitan la competencia. Bueno, ya se hablaba de la protección a quienes integraban estos gremios, pero pues limitaban la competencia. Entonces, con eso pues no, como que pues tampoco había un crecimiento porque pues no había competencia. Normas y valores cristianos. Y ya pues vemos que aquí intervienen las normas y valores cristianos. La iglesia promovía la justicia social y el trabajo digno. Encíclicas y doctrina moral influyeron en la valoración del trabajo. Las encíclicas pues eran una carta solemne que el Papa escribe a los obispos y fieles católicos del mundo para instruir sobre asuntos de fe, moral y doctrina de la Iglesia. Entonces estos principios de la Iglesia pues se buscaba como que se buscaba permear a lo relativo al trabajo. El trabajo comienza a verse como medio de realización humana, o sea, como para superarse, o sea, para crecer, ¿verdad? Pensamiento base para futuras doctrinas. Entonces, este pensamiento cristiano de normas y valores, pues fue el fundamento para otras doctrinas. Y bueno, ya vimos lo de la antigüedad, los griegos, los romanos y los egipcios, la Edad Media y ahora vamos con la Edad Moderna. Fin del feudalismo, aparición del trabajo libre, auge del comercio y las ciudades. Entonces, aquí ya vemos que hay un auge de comercio y con esto, pues podemos decir que hay un crecimiento y esto genera pues que se formen nuevas ciudades, nace el trabajo asalariado y los talleres manufactureros. Como esto como que tiene lugar ay, ¿cómo se llama? Bueno, aquí lo vamos a ver más adelante. Explosión industrial, me parece. Bueno, como quiera aquí lo vamos a ver más adelante. El trabajador, dice, el trabajador ahora puede vender su fuerza de trabajo. Entonces ya no, pues ya no estamos hablando de esclavos que eran comprados para realizar diversa actividad o la actividad que les encomendaran, sino que aquí ya vemos que ya es un trabajador que puede vender su fuerza de trabajo. Se amplía la libertad, pero aún no existen derechos laborales. O sea, ya hay más libertad, pero falta la regulación jurídica para que existan derechos de los trabajadores y pues del empleador. Aquí está. No era explosión industrial. Ay, no, qué mal. Es revolución industrial, que fue del siglo XVIII al siglo XIX. Cambia radicalmente la producción, fábricas, maquinaria, horarios extensos. Bueno, en esto de la revolución industrial, pues sí fue uno de los principales problemas que en las fábricas habían horarios extensos, como pues como ejemplo podríamos ponerlo de los mineros, ¿verdad? Que tenían horarios extenuantes, ¿verdad? Y aparte, pues ese trabajo es peligroso. Dice condiciones precarias, explotación infantil, jornadas largas, bajos salarios. Aquí está lo que yo les estoy comentando, explotación infantil, pues que los niños eran utilizados para realizar este tipo de labores que eran con jornadas largas y bajos salarios y que además son trabajos muy extenuantes que requieren o son muy exigentes en torno a
Son trabajos materiales, exigencia de mucha exigencia física. Y ahí, pues como consecuencia de estas condiciones precarias, surgen las primeras protestas obreras. Aquí nace la necesidad de un derecho de trabajo. Entonces, a raíz de estos problemas, pues podemos ver cómo, pues con el fin de darle solución, ¿verdad? Surgen esta regulación jurídica. Y podemos ver que las primeras protestas laborales durante la Revolución Industrial eh, fueron relativas a la destrucción de maquinaria. Dice, las primeras protestas laborales durante la Revolución Industrial incluyeron la destrucción de maquinaria. Aquí era con una vertiente, ¿cómo se dice? Ay, y el ludismo por artesanos que perdían su empleo, la formación de sindicatos para negociar mejoras salariales y condiciones laborales, y huelgas generales como la Gran Huelga de 1842 en Gran Bretaña. Esta, pues, ¿cómo se dice? Esta corriente del ludismo fue un movimiento de artesanos y obreros textiles en la Inglaterra del siglo XIX que destruían máquinas por considerarlas causantes del desempleo y del deterioro de las condiciones laborales. O sea, con la revolución industrial, pues surgieron máquinas que facilitaban el trabajo y como consecuencia, pues estas máquinas dejaron atrás a las personas que realizaban ciertos trabajos porque pues ya estas máquinas automatizaban cierto trabajo y ya no era necesario contratar a una persona. Entonces pues perdían los empleos y pues el empresario o el empleador obtenía más ganancia al poner una máquina, ¿verdad? Y no estarle pagando a una persona. Primeras leyes laborales. Ley de fábricas en Inglaterra. Bueno, es bien en inglés. Regulación sobre trabajo infantil y jornadas, inicios del sindicalismo y el movimiento obrero. Entonces ya podemos ver aquí que ya inician los sindicatos, pues que estos se crean para proteger al trabajador o pues mediar ahí entre el patrón y el trabajador. Dice, se reconoce el trabajo como problema social que requiere intervención estatal. Entonces ya aquí vemos como que con estas primeras leyes laborales, pues ya el Estado se dio cuenta que había que regular para que no existieran conflictos, ¿verdad? Y como ya vimos, para que existiera una equidad, una mediar o que exista las condiciones necesarias o óptimas para realizar el trabajo y que sea una remuneración adecuada y que exista una seguridad. La edad contemporánea eh, se consolidó el derecho del trabajo. En los siglos XIX y XX el Estado interviene en la economía, se crean códigos laborales y tribunales de trabajo. El trabajo se reconoce como derecho humano. Entonces ya vemos que hay un reconocimiento como un derecho humano al trabajo en la edad pues contemporánea que actualmente estamos. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo y de los Derechos Laborales Internacionales. Aquí vemos que la Organización Internacional del Trabajo se creó en 1919, promueve normas sobre salario justo, jornada limitada y seguridad laboral. Inspiración para legislaciones nacionales. Resalta su papel global en la protección del trabajador. El derecho del trabajo en América Latina. Bueno, ya que vimos todos estos etapas de la historia, la revolución industrial, el derecho contemporáneo, y ahora vamos a ver aquí en América Latina. Y dice, surgió con fuerza tras las revoluciones sociales del siglo XX.
constituciones como la de México 1917 fueron las pioneras. Entonces vemos como nuestra constitución fue pionera en regular lo relativo al derecho del trabajo. Se reconocen derechos colectivos sindicales y seguridad social. Dice América Latina aportó un enfoque más social y protector. Y bueno, ya vimos eso y como conclusión, pues el derecho del trabajo es producto de una larga evolución histórica. Entonces, todo esto que venimos viendo aquí desde Grecia, Egipto, Roma, la Edad Media, la Revolución Industrial, todos esos acontecimientos eh, tuvieron que suscitarse para que surgiera el derecho del trabajo. Entonces, pues a raíz de toda esta evolución histórica de las labores que realiza el hombre, pues surgió esta rama del derecho, el derecho del trabajo. Ha pasado del trabajo esclavo al trabajo digno y protegido. Pues sí, como vimos, pues ya en Egipto y en Roma y Grecia, pues eran esclavos, pero ya acá con la revolución industrial ya vimos que ya el trabajador vendía su mano de obra, no tenía tantas beneficios o seguridad, pero pues ya era libre. Y ahora, en la actualidad, pues ya vemos que es un derecho, ya es un derecho reconocido en nuestra constitución y en las demás constituciones de los demás países, en los tratados internacionales. O sea, ya es un derecho que todos nosotros tenemos y que es nuestro derecho poder desempeñar algún trabajo. Su desarrollo continúa con los desafíos actuales, la globalización, la automatización y nuevas formas de empleo. Pues en la globalización, pues ya vemos que hay muchas empresas internacionales, transnacionales que se, su- se tienen filiales en diferentes países, ¿verdad? La automatización, pues es como esto, pues afecta a los trabajadores porque muchas de las labores que desempeñaban ciertos trabajadores fueron sustituidas por máquinas y en la actualidad, pues esto se sigue suscitando con los avances de la tecnología, ¿verdad? Como por ejemplo en la industria automotriz que ya en algunas marcas pues los carros ya no los pintan las personas, sino que son robots los que pintan, ensamblan y soldan el chasis, todas las partes. Y ya lo demás pues se encargan personas humanos, ¿verdad? Pero pues ya vemos como que ya ni la pintura ni la soldadura pues ya no la hacen las personas, sino que la hacen los robots porque pues son más eficientes, según, ¿verdad? Y que lo hacen más rápido y mejor. Pero pues bueno, y que además pues reduce los costos para el patrón. Entonces es un desafío que tiene aquí el derecho laboral. Y esas serían las conclusiones. Y bueno, pues de mi parte es todo en esta primera clase. Que tengan buen día y pues aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Voy a dejar de compartir y bueno, sí, pues aquí nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.